Hola, buenos días a todos. Gracias a la agencia por invitarnos y por el valor terapéutico que tiene para nosotros los frikis de la hidrología pasar 2 días juntos contándonos nuestras batallitas que a nadie le interesan. Y aquí nos sentimos, entre todos, nos sentimos mejor porque vemos que hay más gente como nosotros, ¿no? Bueno, voy a explicar un poco la idiosincrasia de la cuenca del Guadiana, aunque todos más o menos conocéis, nuestra cuenca es parecida un poco al Guadalquivir, tenemos una gran capacidad de regulación. Por poner un poco un orden de magnitud, más o menos la capacidad total de España, hablamos de unos 56.000 hectómetros cúbicos, en el Guadiana tenemos casi 10.000, solo nos supera el Tajo. Y sin esta capacidad de regulación, pues prácticamente solamente entre el 7 y el 9% de los recursos naturales serían aprovechables, ¿no? El 3% del Producto Interior Bruto de Extremadura es gracias a la agricultura, con lo cual, pues, aparte de todas las actividades vinculadas al agua que hay, ¿no? Aparte de lo que es estrictamente la agricultura. Bueno, pues eso da un valor, una idea del valor que tiene la capacidad de regulación que tenemos, ¿no? Esto ha sido las últimas avenidas que hemos sufrido entre enero y febrero, aunque yo me iría casi a diciembre, que es cuando empezó a saturarse el terreno. Pues prácticamente hemos tenido un llenado técnico de los embalses. Prácticamente andamos como por los 8.000 hectómetros cúbicos. Bueno, no están llenas porque hay algunas cuencas con algunas particularidades, pero prácticamente podemos decir que hemos llegado al llenado técnico. Bueno, aquí tenemos un vídeo de un aliviado porque nosotros hacemos mucho énfasis en la difusión del valor de las presas como elemento laminador, porque en general la ciudadanía, como ve el agua salir de la presa, la sensación que tiene es que la presa le está produciendo un daño. Entonces estamos empeñados en explicar la labor de la presa, de la laminación de la presa, y que la avenida es a pesar de la presa, ¿no? Aquí vemos una presa que tenemos de materiales sueltos, Los Molinos, con un anilladero exento. Y bueno, a través de nuestros canales de difusión, que os animo a que los visitéis en Telegram, tenemos un canal de Telegram donde tratamos de difundir toda esta información, pues publicamos vídeos y datos para explicar un poco en qué consiste. Estas son algunas de las publicaciones que hacemos en nuestros canales de datos de volúmenes de embalse. Y aquí tenemos un poco la síntesis de lo que supone la regulación en el Guadiana, ¿no? Estamos viendo todo el proceso creo que desde 1990 hasta 2026, y cómo esos tres llenados, este es el de 2013 y el último de 2026, nos permiten luego prácticamente durante 10 años, para que tengáis un poco de orden de magnitud, una campaña de riego del Guadiana pueden ser del orden de 1.000, 1.200 hectómetros cúbicos, tenemos una capacidad de 8.000, vamos, casi 10.000, contando la parte que está cedida a la Comunidad de Andalucía. Pues ahora mismo ya tenemos aquí para estar unos años tranquilos en el sentido de los abastecimientos, e intranquilos en el sentido de si se producen más avenidas, porque ya el sistema está lleno. No sé por qué no se oye. Bueno, este es un vídeo de los que usamos para hacer divulgación sobre lo que supone un embalse en la laminación de avenidas, ¿no? Básicamente, pues lo que explicamos es que el embalse tiene una boca de entrada como similar a un embudo y una boca de salida mucho más pequeña, de tal manera que lo que hace es acumular en el vaso esos volúmenes excedentes y soltarlos poco a poco. No sé por qué no se oyen, pero bueno. Y ahora lo que quería es hablaros un poco, bueno, porque más o menos todos sois conocedores del tema de los embalses, de los SAI, de lo que suponen y de la gestión de aforo, de cómo hemos gestionado estas últimas avenidas en enero y febrero. Este es un hidrograma. Me voy a centrar en una cuenca que utilizamos porque es como muy apropiada a nivel didáctico. Es una cuenca que tiene dos tributarios principales, uno regulado y otro sin regular. Y además los dos tienen aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados.
de cuenca. Es el río Évora, es el último tributario del Guadiana por la margen derecha, penúltimo, si contamos la ribera de Caya, justo, de hecho parte de la cuenca de este río está ya en Portugal, que es un problema que tenemos, una cosa que se hizo bien en España, que es gestionar la cuenca sin límites administrativos, y que después en Europa nos han copiado. Aquí seguimos teniendo el problema del límite administrativo con otro país, ¿vale? Aunque tenemos el convenio de Albufeira, los portugueses a nivel de SAIS no están a nuestro nivel. Ahora os pongo el ejemplo. Hace poco hemos descubierto que tienen una presa, concretamente en un afluente de este río, que ellos no tienen ni siquiera nivel de embalse automatizado. Ya tengo el teléfono del gestor y me manda un WhatsApp para decirme que ha abierto, ¿vale? Estamos en ese nivel. Aquí tenemos esto, que no son los 5 hijos de una familia católica de Massachusetts, son 5 de las últimas borrascas que hemos sufrido, y lo que veis en el gráfico es, arriba vemos el nivel de embalse y el volumen, y abajo la línea morada son los caudales de entrada, y vemos cómo ha ido, y la línea roja, que es que la verdad es que el gráfico ha quedado pequeño aquí, no sé si lo veis bien ahí, yo lo veo muy pequeño, la línea roja que se ve abajo es el caudal de salida, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo ha ido laminando cada una de las entradas, hasta llegar a la máxima, aquí, que fue de 1000 metros cúbicos por segundo de entrada, y laminó a 300 y poco, ¿vale? Esta presa tiene una capacidad de laminación, puede dividir casi por 5 los caudales de entrada, y además los caudales que vierte van directamente a Badajoz, que es la ciudad más importante dentro de la cuenca, y pues incluso a pesar de la presa, como os digo, hay otro afluente que no está regulado y nos provoca los mismos caudales. Esta serie de borrascas han sido como muy persistentes, pero no han sido torrencialmente las peores. Efraín fue peor. En Efraín, en diciembre de 2022, llegamos a tener unos caudales de entrada de 2000 metros cúbicos por segundo, ¿vale? En una pequeña cuenca. Esto es una presa, no es de las pequeñas nuestras, es de 130 estos metros cúbicos, ¿vale? Digamos que es de las medianas. En el Guadiana tenemos desde la más grande, desde La Serena, que son 3200 hectómetros cúbicos, hasta presas pequeñitas de abastecimiento. Esta sería de las medianas, pero estamos hablando de que ahí, en la punta, pues ha llegado a tener casi 160 hectómetros cúbicos, ha llegado a estar a un 140% aproximadamente de su capacidad, ¿vale? Ha llegado a verter casi 3 metros por encima del aliviadero. Esta es la cuenca en cuestión. Aquí vemos, y lo que supone el SAI. A ver si soy capaz de... Vale. Tenemos la cuenca del río Zapatón, regulada con el embalse, y la cuenca del Évora sin regular. Y esa pequeña mancha azul que se ve ahí es el embalse de los portugueses, que viene por aquí sin decirle nada a nadie y nos mete 100 metros cúbicos así por la cara. Y esto es lo que conseguimos con el SAI. En primer lugar, el primer predictor sería el modelo hidrológico, que en base, pues 4 veces al día, en base al Harmony, la previsión de AME, lo que hacemos todos, ¿no? En ECHMS nos genera un modelo. Nosotros lo que hemos hecho es una herramienta, la hemos integrado en el bot de Telegram, que nos da un reporte y nos dice en todas las estaciones de aforo los máximos caudales y a qué hora se alcanzan en las próximas 48 horas. Eso es súper práctico porque lo llevamos en el teléfono, le das y cada 6 horas tienes la información actualizada. Luego hay que validarlo porque eso, los modelos ya sabemos todos que en algunos sitios funcionan, en otros no, y que requieren calibración constante. Ese sería nuestro primer predictor. Nuestro segundo predictor son estos 3 puntitos que vemos aquí, lo que han comentado ya otros compañeros, ¿no? De forma muy sencilla, con sistemas de radar, nos permite conocer los tributarios de los embalses. No tenemos datos de caudales, no tenemos estación de aforo con su lignímetro, bueno, pero tenemos un radar y de repente aquello se dispara y 3-4 horas ya te está anticipando lo que te va a entrar en el embalse, ¿vale? Y luego tenemos las estaciones de aforo de aguas abajo del embalse y luego otra serie de puntos antes de llegar ahí, que es la confluencia, que es a partir de donde empezamos a tener problemas. Ese es el primer predictor. La línea negra que veis en vertical separa el pasado del futuro
y la línea verde y azul separan lo que es la simulación de la medición real. Estos son los predictores de aquel día, del 5 de febrero, en la estación más cercana a Badajoz. Y, bueno, pues ya nos anticipaban caudales de 500 metros cúbicos por segundo, donde ya tenemos que declararlo porque hay desalojo, ¿vale? Hay una zona muy cercana que se inunda con viviendas, con personas, y ya hay que... De hecho, ahí hemos tenido una semana desalojado a casi 4.000 personas. Este es el primer predictor. Esto, luego no voy a llegar a montar el gráfico completo porque hay mucha cantidad de datos, pero este sería el nivel de río de llegada al embalse. Este es el primero que nos avisa. Como veis, se va decalando en el tiempo. La gráfica que veis en verde es el nivel de embalse y esa es la estación de aforo aguas abajo. Se ven muy juntos porque he abierto el gráfico como 10 días para que se vean las 5 avenidas, pero cuando lo estás viendo en tiempo real, pues no están tan cerca, ¿no? Había mucha velocidad en el agua en ese momento y el agua llegaba como en 5 o 6 horas llegaba de un sitio a otro. Y aquí está, digamos, la cirugía hidráulica que hemos hecho esos días para evitar daños mayores, ¿no? Esas son las 2 primeras avenidas. Ahí tenemos un hueco en el que el modelo nos dice que no va a llover, la predicción nos dice que no va a llover, abrimos todo, las 2 turbinas, desagüe, todo abierto, le quitamos 12 hectómetros a la presa, vuelve a llover, volvemos a abrir todo, volvemos a vaciar y luego después ya solo nos queda mirar porque ya todos los ríos van cargados, ya no se puede abrir y nos llegan las 2 grandes, ¿vale? Las 2 grandes, aún así, fijad el efecto de mitigación que ha producido, ¿no? O sea, estamos hablando de que si la punta ha sido muy alta, le hubiéramos sumado del orden de 20-30 hectómetros cúbicos más a esa presa. Y si alcanzamos, bueno, estas son las consecuencias en esa zona, el alcalde de Badajoz, desalojos de 4.000 personas durante una semana, todo eso, la última situación que vimos que fue Efraín, donde todavía no estaba firmado el protocolo, donde los avisos los producíamos, pero de otra manera, digamos, pues la verdad es que estamos orgullosos de que no ha habido ningún daño personal. Ha habido que desalojar gente, evidentemente ha habido daños materiales, las casas se han inundado porque el agua ha llegado, con la regulación llegamos hasta donde llegamos, pero pues no ha habido que lamentar ningún daño personal. ¿En qué tenemos empeño? En que se conozca esto, porque ya sabemos que están preparándonos demandas colectivas contra la Confederación, porque el agua viene de la presa. Bueno, hay 3 mantras que se repiten, ¿no? Son: el cauce está sucio, habéis abierto las compuertas y si lo hubierais tenido vacío esto no hubiera pasado. Esos son los 3 mantras que se repiten en la ciudadanía, ¿no? que estamos empeñados en desmentirlo. Concretamente en Villar del Rey, pues imaginaos que hace 130 y han pasado 300 por la presa. Entonces, claro, si lo hubierais tenido vacío, tal, pues como que no. El cauce está limpio, pues cuando pasa ese volumen de agua, es que da igual, porque es un mar de agua, se inunda todo. No es cuestión de que circule el agua por un canal o no. Vale. Hacemos este esfuerzo de simular lo que hubiera pasado sin la presa, para que la gente sea conocedora del efecto laminador de la presa. Esa es la punta de la última, que es Nils, me parece. Son casi 1.000 metros cúbicos por segundo lo que hubieran pasado. Pasaron 400 y tuvimos que tener 4.000 personas desalojadas una semana. O sea, el efecto devastador de los 1.000 pues, es incalculable. ¿Y qué hubiera pasado sin el SAI? Pues esto es el SAI. Estamos ya por cerca de 800 puntos, no dejamos de densificar la red, porque nos resulta relativamente fácil colocar ahora niveles de río para darle servicio a Protección Civil, por ejemplo, ¿no? Que hay puntos que nosotros no controlábamos porque desde el punto de vista de la infraestructura no nos interesaba, pero desde el punto de vista de la inundación en una población sí son necesarios, ¿no? Entonces estamos densificando la red. Esto fue lo que pasó en ese punto, en concreto, en el 22, ¿vale? Ahí llegaron a pasar, pues no sé, del orden de 700 metros cúbicos por segundo en un pequeño río. Y, bueno, hay otra parte de eso que no me da tiempo, pero bueno, esto es el panel de videovigilancia que tenemos. Vamos ya como por 700 cámaras, entre las 34 presas y algunas que vamos colocando en estaciones de aforo. Esto es el bot. Como digo, lo podéis buscar en Telegram, es libre, gratuito, abierto, es un ejercicio de transparencia. Todas nuestras bases de datos en tiempo real están a disposición de todo el público, con permiso. Nosotros tenemos, por ejemplo, solo se puede ver una cámara, nosotros podemos ver las 600.
O hay determinados datos, como los datos de estaciones depuradoras de calidad de agua, que no están abiertos al público, pero en general los datos de pluviometría, de niveles de embalse, los podéis consultar, podéis buscar Guadiana Bot en Telegram y consultar el dato que queráis en tiempo real, nivel de embalse, bueno, casi todo está ahí a disposición. De hecho, esta es la repercusión que hemos tenido. Como veis, pues está vinculado a la pluviometría. Cuando llueve, pues esas puntas son cada borrasca, ¿vale? Cada borrasca es una punta de acceso a nuestras herramientas. De hecho, uno de los retos que se nos plantea es una de las vulnerabilidades que hemos detectado es que los sistemas se colapsan. Nos ha pasado, ¿verdad?, en el Guadalquivir, Guadiana, demasiadas consultas y resulta que, claro, que es la herramienta que nosotros usamos para trabajar y no podemos acceder porque la colapsan, ¿vale? Entonces, es una de las cosas en las que estamos trabajando. Bueno, aquí tenéis, también hemos desarrollado una aplicación de incidencias viarias, pero no me quiero extender, que notifica a 112 y a Protección Civil y aparte en nuestro canal público todas las incidencias que tenemos sobre las vías que gestionamos en la Confederación. Esto lo hace el propio personal de presa, notifica, el jefe de servicio la valida, porque antes era que directamente nos llamaban del 112 para decir, oye, que el Badén tal está cortado. Bueno, pues eso nos lo hemos quitado con esto, ¿vale? Ya todo, tenemos un visor geográfico donde aparecen todas las incidencias de todas las vías gestionadas por la Confederación del Guadiana. Bueno, y esto es el protocolo de aviso a Protección Civil y cómo estamos topografiando las afecciones que tenemos detectadas cerca de cada estación. Y bueno, nada, no me extiendo más. Estos son nuestros canales de difusión, los accesos a las páginas web y nada, resaltar la importancia de la laminación, que yo creo que en general no son conocedores la mayor parte de la ciudadanía. Y luego, la siguiente un poco pretenciosa, pues no es que hayamos salvado al mundo. Si habéis visto el Día de la Bestia, ¿no? Estos dos hombres que mataron al anticristo y decían, joder, pero nadie lo sabe, ¿no? Pues cuando pasamos una avenida de esta nos sentimos un poco igual, ¿no? Porque al final decimos, joder, hemos quitado 7.000 metros cúbicos de arrasar todas Las Vegas y encima vamos a recibir demandas, ¿no? Es tremendo. Entonces nos sentimos así un poco como esta gente, ¿no? Y nada, eso es todo.